Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina, otro básico de la repostería. Esta vez haremos un bizcocho de limón. Mirad qué delicia. Nos puede servir para una merienda o nos puede servir como una base para una tarta. Así que vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 2 limones, ¿vale? Ya están lavados y secos y vamos a sacar primero la ralladura. Después necesitamos el zumo también, pero primero vamos a sacar la ralladura de los dos. Y sin llegar a la parte blanca, que es lo que amarga, ¿vale? Reservamos y vamos con el zumo de un limón. Este es para el limón. Traemos un vaso. Vamos a cascar los huevos, vamos a poner la clara por un lado y las yemas por otro, ¿vale? Y el último, vamos a batir las claras, la pizquita de sal, recordarla, y vamos a batirlas a punto nieve, ¿vale? Vale, si lo giramos y no se caen, es que está bien. Vamos a ir agregando el azúcar. Esto si lo giramos no se tiene que caer, ¿vale? Parece una nata montada. Con el mismo no hace falta que lo limpiemos. Vamos a batir esto con el azúcar restante. Mirad ya cómo ha cambiado el color. Esto se llama blanquear las yemas, ¿veis? Tienen un color más blanquecino. Vamos a agregar ahora la ralladura de los limones que habíamos hecho. Vamos a agregar el zumo de limón y vamos a agregar el yogur. Yogur de limón o yogur griego, el que tengáis, ¿vale? Vamos a coger un batidor manual. Vamos a batir esto con el zumo de limón, la ralladura, el aceite. Removemos. Aquí tenemos la harina. Vamos a agregarle el impulsor. De todas maneras yo lo voy a tamizar, ¿vale? Me gusta siempre tamizarlo mínimo 2 veces. Así logramos también que la harina quede más suave. Y vamos a comenzar con la harina, ¿vale? Vale, voy a cambiar a un bol más grande porque estoy viendo que con las claras no me va a valer ese. Qué rico huele al limón. Ahora tenemos aquí las claras que hemos montado y vamos a ir agregando a la mezcla. Vale, mirad. Oh, sí parece nata o merengue, parece.
Esto sí, con movimientos suaves para que no se baje. Como hicimos el anterior, pues lo mismo, ¿vale? Esto con mucha paciencia. Mirad ya cómo está más suave, cómo se baja fácilmente. Es hasta relajante, ¿eh? Hacer un bizcocho, mira qué suave. Recordar el horno precalentado a 160 grados. El molde ya con papel de horno, con manteca y con harina. Así solo sea volcarlo y llevarlo al horno. Una masa súper suave, ligera, aireada, y vamos a echarlo al molde. Aquí tengo el molde, es de 22 centímetros porque ya sabéis que quiero hacer una tarta, así que estoy haciendo diferentes bizcochos. Está forrado con papel de horno. Después le he puesto una capita de mantequilla y lo he espolvoreado con harina. Y una vez que le pongo la harina, lo vuelco y lo golpeo para que no quede nada de excedente. Pues vamos a echar esta delicia. Mirad, y así le llevamos al horno 160 grados por 50 minutos. Mirad esa maravilla. Mirad eso. Cómo huele a limón. Increíble. Vamos a hacer la prueba del palillo. Pero yo creo que con 50 minutos, mirad. Súper seco. Vamos a dejarlo enfriar y lo desmoldamos. Vale, mirad, ya le tenemos frío. Mirad cómo se despega solo. ¡Wow! ¡Qué guapo! Mirad eso. Sacamos esto. Vamos a sacarle el papel. Mirad. Ahí le tenemos listo para la merienda. En mi caso, como sabéis, estoy por realizar una tarta y por eso los estoy adelantando a los bizcochos, ¿vale? Pero si lo queréis, ahí lo tenéis directamente. Ya sabéis, si vamos a hacer una tarta, lo ponemos así, descansando unas horas para que alise y quede perfecto. Y si no, pues ahí tenemos nuestro bizcocho de limón. Mirad qué buena pinta. Así nos ha quedado este bizcocho de limón. Espero que os haya gustado. Acordaros esos likes. Si todavía no te has suscrito a mi canal, aquí abajo lo puedes hacer en un segundo y me estáis apoyando. Dadle a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo y recordad que más adelante subiré la tarta hecha con estos bizcochos. Adiós.